Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna después de un fin de semana largo que espero que hayan disfrutado. Nico, ¿cómo estás? Bien, José, pero cuesta volver. Cuesta Sí. volver con tanto descanso. A mí se me hizo muy larga. Muy largo larga? este fin de semana y ¿Sí? sí. Y como que dije, ay, ya, quiero volver. Ah, tú eres una trabajadora ejemplar de esta No, no ejemplar, pero sí muy hiperactiva. Entonces cuando uno no tiene nada que hacer, está en pleno descanso, Ah, bueno, también. Pero uno no. se cansa del descanso. No, yo lo descansé. Yo sé que ustedes también aprovecharon de descansar. Es difícil llegar el lunes, aparte con el calor que va a ser característico y protagonista esta semana, por lo menos aquí en la capital. Sí, hoy día la máxima es de 29 grados, ya los termómetros se están acercando a esa máxima y ojo, porque martes y miércoles las máximas van a bordear entre los 32 y los 33 grados de temperatura. Para llegar el jueves a 34 grados, así que agárrense nomás. De un momento a otro pasamos Sí, al increíble. verano. De hecho, ya se declaró alerta temprana preventiva por parte de la ONEMI en la zona central, específicamente la región metropolitana. Claro, evidentemente considerando lo que es las altas temperaturas y los factores que, por ejemplo, ojalá que así no sea, puedan ser catalizadores de incendios forestales. Así que ojo con eso. También la radiación UV, deshidratación, ojo con eso, va a ser una semana bien calurosa y como que todavía no estamos tan adecuados a este cambio de temporada. Parece que ya la primavera va a tener el jueves más cara de verano que de primavera. Vamos a ver. Ojalá, porque me encanta. Sí, yo sé que a usted le gusta. Me ¿no? encanta. No, yo parece que me he vuelto más inviernista con los años. No, bueno. Oye, muchas cosas están pasando. Ujú. Un tema que trae cola del fin de semana es Palma Salamanca, porque el gobierno ya está reaccionando por este otorgamiento de asilo por parte de una oficina, la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apatriados, no es el propio gobierno. Eso lo ha hecho la diferencia también desde el gobierno Era chileno. como autónomo, independiente. Es autónomo, independiente. De hecho, el presidente Piñera dijo que se esperaba primero la decisión de esta oficina y después de los otros organismos. Así que era parte del procedimiento que ya le había anunciado Emmanuel Macron al presidente Sebastián Piñera. Bueno, hoy día el gobierno va a entregar una nota de protesta a la Embajada de Francia tras este asilo. En unos minutos más ya debería estar la canciller subrogante entregando esta carta. De hecho, los partidos de Chile Vamos buscan también firmar un proyecto de acuerdo en el Congreso condenando de alguna manera lo que fue esa decisión. Ahí hay varios temas que van a generar discusión durante la semana. Oye, otro tema para nada positivo, pero con matices, es el IMASEC, el índice mensual de actividad económica que reportó durante la mañana el Banco Central, 2,3% en septiembre, el menor crecimiento de la actividad económica en el año y también en un año, porque es el mismo índice que se vio en septiembre del año pasado, el mismo resultado. Palabras del ministro de Hacienda con respecto a el factor clave, muchos esperaban que se diera esto, de hecho eran bastante más pesimistas, hablaban de un crecimiento de 2%, fiestas patrias, 2 días hábiles menos, ¿qué se viene para adelante? Se lo contamos aquí en Materia Económica en Noticias en Duna. Y por supuesto, noticias lamentables también vienen del Internado Nacional Barros Arana, porque Carabineros nuevamente tuvo que ingresar a este establecimiento educacional. Detuvieron a 4 personas que habían instalado barricadas fuera de este establecimiento. Estaban con overoles y también encapuchados. Por supuesto, hubo reacciones del gobierno. Incluso llamaron a esta discusión inmediata de aula segura. En materia internacional, mañana supermartes en Estados Unidos, elecciones legislativas, pruebas de fuego para el presidente Donald Trump, también en un día donde las miradas republicanas y demócratas van a estar marcadas obviamente por esta caravana de migrantes que se acerca a Estados Unidos. Ya el presidente Trump ha sido bien duro, súper directo con respecto a la posición que tiene con respecto a esta caravana, y eso también va a ser parte de lo que es los norteamericanos van a definir en estas elecciones. Vamos a estar también comentando un poquito de eso y novedades de Venezuela. Tú nos cuentas el detalle. Yo le voy a contar después. Está entretenido. Sí, está Sabroso. Ahí lo vamos a comentar. 1:04. Partimos como siempre con los principales titulares. El gobierno entregará una nota de protesta a la Embajada de Francia tras el asilo político otorgado al exfrentista Ricardo Palma Salamanca. Por su parte, los presidentes de los partidos de Chile Vamos hicieron lo mismo de forma independiente para manifestar su rechazo a la medida adoptada por la Oficina Francesa de Protección a Refugiados y Apátridas. La líder de la UDI, Jacqueline Van Rieselbergh, dio sus impresiones esta mañana en Duna.
como país le están dando asilo a una persona, no solo que está siendo juzgada, él fue juzgado ya, fue juzgado en democracia por tribunales chilenos, que es un país que tiene Estado de Derecho, un país que es serio, y por lo tanto tienen que tomar las medidas necesarias para poder revertir esto y que se cumpla el tratado de extradición que existe entre ambos países. El no ejercer, el no permitir que se ejerza el tratado de extradición generando este asilo es poner en duda justamente el Estado de Derecho de Chile, y eso es una falta de respeto feroz. Entrevista completa que pueden revisar en duna.cl. En otras informaciones, la economía chilena creció un 2,3% en septiembre, anotando la menor expansión en un año. Cabe destacar que el noveno mes del año registró 2 días hábiles menos respecto del año anterior. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dio sus impresiones sobre esta cifra. Yo creo que estamos contentos de haber vivido esa experiencia de esa semana con solamente 2 días laborales, pero también que esto tiene un efecto en términos de la producción, en términos del crecimiento de la economía. Quiero decirles que en lo que podemos ver hoy día, octubre va a ser mejor y bastante mejor de lo que fue septiembre. Así como una golondrina no hace verano, no por un mes de crecimiento más bajo del promedio de lo que esperamos para el año, nosotros mantenemos nuestra proyección, va a estar dentro del rango que planteaba el Banco Central. En otras noticias, desde el mediodía exponen ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso los postulantes para suceder a Pablo Gómez como fiscal regional. 8 de los 12 candidatos que buscan ser elegidos por Jorge Abot son parte del Ministerio Público de la zona. El alcalde Jorge Charp llamó a que se cumplan los acuerdos alcanzados con el gobierno en la mesa de seguridad. El edil de Valparaíso aseguró que ha tenido que poner término a un programa de seguridad por falta de recursos, razón por la que emplazó al Ejecutivo a definir políticas claras en esta dirección. Los 5 gremios de Gendarmería comenzaron un paro de funciones a nivel nacional. Esta movilización se inicia luego que el pasado miércoles funcionarios y autoridades de gobierno no acercaran posturas. Personal de Carabineros ingresó al Internado Nacional Barros Arana y detuvieron a 4 sujetos que habrían instalado barricadas fuera del establecimiento. Los individuos, según informó la policía, estaban con overoles y encapuchados. Además, se logró la incautación de bombas Molotov y otros objetivos. El ministro de Bienes Nacionales, Philip Ward, se reunió hoy con miembros del Parlamento británico para abordar la solicitud que hizo Chile al Museo de Londres por la restitución del Moai que se encuentra alojado en dicho lugar. El ministro declaró que el Ejecutivo perseverará acá en la causa a pesar de las dificultades que puedan aparecer, por lo que comprenden que la causa es justa para el pueblo de Rapa Nui. 1:07, vamos al detalle de las informaciones. El tema que se toma la agenda, por supuesto, es el de Palma Salamanca, porque diversas han sido las medidas que ya se han anunciado tanto desde el gobierno como por parte de los partidos de Chile Vamos para manifestar su indignación luego de que esta oficina francesa de protección a los refugiados y apatriados otorgara asilo político al exfrentista Ricardo Palma Salamanca, que, como recordamos, está condenado como autor material del asesinato de Jaime Guzmán. Bueno, finalmente este lunes se confirmó que la Cancillería entregaría al embajador de Francia en Chile una nota de protesta tras este hecho. En pocos minutos más deberíamos estar escuchando desde la Cancillería las declaraciones respecto de esto. Y bueno, y también desde Chile Vamos están tomando medidas respecto de esta situación. Estaban bastante molestos. De hecho, el viernes, cuando se supo esto, la Corte Suprema dio declaraciones que las hizo el vocero subrogante y las calificaron de tibias. Esto también generó controversia al interior de la Corte Suprema y, por supuesto, ha estado muy presente durante el fin de semana. Hoy se concretan estas acciones por parte del gobierno, que van a entregar una carta en la Embajada de Francia en nuestro país, y también lo hizo durante la mañana Chile Vamos. Claro, importante lo que tú decías del Poder Judicial. Habló el ministro Carroza, que justamente es quien lleva la causa de la muerte del senador Jaime Guzmán. Dijo que hay que respetar el asilo de Palma, pero recalcó que si sale de Francia va a ser detenido igual. Obviamente, algo evidente, pero si tiene el asilo, uno entendería de que eso no se debería dar. Y con respecto a lo que entrega el gobierno de Chile, mira, fíjate que son 2 documentos. Son
la nota diplomática de disconformidad, la nota de protesta finalmente, pero también se entrega una carta del presidente Piñera a Emmanuel Macron. Son dos los documentos. La que ya había anunciado en el informante el día de ayer. La que había anunciado en el informante justamente. Entonces consta de la parte más diplomática, pero desde la parte más de jefes de Estado, podríamos decir, en que uno entendería también que va a estar contenida dentro de lo que fue la conversación en la gira europea que hizo el presidente Piñera, algo que se conversó en su minuto en ese tema. Que ya habían hablado, de hecho, al respecto, y el presidente Macron le había destacado cuáles eran los procesos y le dijo que esta oficina tenía que dar su opinión al respecto, pero que después seguían otros procesos. Claro, y recordar que es una oficina, tú lo decías muy bien, José, que es independiente, autónoma del gobierno francés. Entonces eso evidentemente, claro, se presenta la nota de protesta, pero esta oficina no tiene que ver con el gobierno, así que ahí habrá que ver qué es lo que va a suceder. Estos documentos se van a entregar a la embajadora de Francia, al embajador de Francia en Chile, Roland Dubetron, y eso evidentemente es parte también de los caminos diplomáticos, pero también se dan otros caminos. En el Congreso, por ejemplo, ya hay parlamentarios de Chile Vamos que quieren llevar a cabo lo que es un proyecto de acuerdo para que de alguna manera el Congreso, estoy buscando la palabra exacta, pero para que rechace lo que es este asilo político, lo que evidentemente abre un flanco de discusión, porque hay sectores de los partidos de izquierda, por ejemplo el Partido Comunista y también el Frente Amplio, que el Partido Comunista ha hablado de su aceptación de este asilo político en veces anteriores cuando se estaba solicitando, no así el Frente Amplio, que los parlamentarios de Chile Vamos han hablado de que hay una reacción más bien tibia o de omisión con respecto a la situación de Palma Salamanca, con respecto a si debe ser extraditado a Chile para seguir cumpliendo la condena que estaba llevando a cabo antes de que se escapara de la cárcel de máxima seguridad. Que sería lo óptimo finalmente, claro, que se devolviera a Chile. Bueno, va a seguir probablemente este tema. Estamos a la espera de las declaraciones de la canciller subrogante que iba a entregar esta carta de protesta a la Embajada de Francia en nuestro país, pero yo me quería quedar también con otros temas, que es bastante lamentable lo que está pasando en el Internado Nacional Barros Arana, porque nuevamente, ya lo hemos dicho durante la semana pasada, toda la semana pasada y la antepasada, si es que no también, se registraron desórdenes nuevamente en este internado en la comuna de Quinta Normal. Esto luego de que a eso de las 10:30 de la mañana un grupo de personas instalara barricadas fuera de este establecimiento, también dificultando el tránsito vehicular en ese mismo lugar, hecho que por supuesto obligó la intervención de carabineros, cuyos efectivos ingresaron al recinto educacional logrando detener a 4 personas que estaban vestidas con overoles y encapuchados, que ha sido la tónica durante el último tiempo. Y según informaron desde la institución policial, la manifestación ya habría terminado. Por supuesto, hubo reacciones desde el gobierno. La ministra vocera Cecilia Pérez anunció que el Ejecutivo dio discusión inmediata a 3 proyectos que se encuentran en el Congreso. Entre ellos, por supuesto, discusión inmediata a aula segura, que es un tema que se ha instalado, sobre todo con el nivel de violencia que se han registrado en los institutos, en los centros de formación técnica, en los colegios, pero principalmente, por supuesto, en los establecimientos educacionales. Así es, 1 de la tarde con 13 minutos. Vamos a ir con otro tema. IMASEC, actividad económica 2,3% en el mes de septiembre. Se esperaba porque, a ver, ya se sabía que iban a haber 2 días hábiles menos. Sabemos que la semana previa y post de fiestas patrias en términos de productividad, de actividad, es súper lenta. Seguramente ustedes lo vivieron para bien o para mal cuando le decían, oye, veámoslo después de fiestas patrias. Bueno, ese veámoslo después de fiestas patrias fue tomado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Lo escuchábamos al comienzo de Noticias en Duna, donde señalaba que era algo que iba a suceder, pero que para octubre, y eso es lo relevante, esperan una cifra de IMASEC positiva, y esto esperamos se replique para los meses de noviembre y diciembre. Recordemos que, por ejemplo, en actividad el comercio es muy relevante para los últimos meses del año porque se la juegan el todo por el todo con las fiestas de Navidad. De hecho, ya hay adornos de Navidad en el retail que uno dice, oye, pero tal luego, bueno, pero... Y antes de Halloween. Antes de Halloween, hay viejitos pascueros que estaban bailando ya, imagínate, Mex. Oye, yo fui, solo un paréntesis, fui al mall y ya estaban rematando lo de Navidad. Pero lógico, es que es la única opción si el comercio ha estado lento. Ha estado bien, pero ha estado lento con respecto a otros años. 2,3% en el mes.
Un dato, eso sí, el IMASEC minero cayó 2%, el IMASEC no minero, y esa es la buena noticia, dijo el ministro de Hacienda, subió un 2,5%. Nuevamente se da esa dinámica con preocupación desde el sector minero, que ahí tiene mucho que ver las caídas o vaivenes que ha tenido el precio del cobre especialmente, pero el sector no minero que sigue empujando el carrito de la economía. Vamos a ver qué pasa. El jueves, de hecho, hay inflación como dato económico de la semana que vamos a estar comentando. 1:15, revisamos otras noticias también, porque hoy durante la noche los 5 gremios de Gendarmería comenzaron un paro de funciones a nivel nacional. Todo esto tras no llegar a un acuerdo con el gobierno por las mejoras en la carrera funcionaria. Queremos entrar en detalle y conversamos a esta hora de la tarde con Andrés Segovia, vocero de funcionarios de Gendarmería. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por este contacto. A ver, se quebró la mesa con el gobierno. De hecho, ustedes han declarado que la respuesta del Ejecutivo fue, y en este caso el Ministerio de Justicia, fue nefasta. Para entender un poco, para profundizar, ¿qué es lo que falló en esta conversación? Bueno, lo que falló fue la poca conciencia, la poca valorización a la función penitenciaria que efectuamos los trabajadores en el sistema. Y en definitiva las propuestas no fueron dignas y perdimos 4 meses prácticamente, donde nosotros expusimos las problemáticas que nos afectaban como carrera funcionaria, lo que nosotros necesitábamos para solucionar el tema, y obviamente el gobierno tenía que poner su voluntad y también los recursos económicos. Bueno, tuvimos la respuesta el día miércoles pasado de que hay déficit fiscal, de que hay presiones del gasto, situación que son políticas del Ministerio de Hacienda y que a nosotros nos entregan esa respuesta en circunstancias que a las instituciones afines, como las policías y el Poder Judicial, que estamos dentro del eslabón de la cadena de seguridad pública, a ellos no les dan esa respuesta, sino que le entregan recursos. Claro, ustedes entonces ahí estamos. Ven distinto el escenario para estas instituciones que trabajan con ustedes. De hecho, en ese punto, Andrés, para recapitular, en su minuto las asociaciones de funcionarios de Gendarmería pedían la salida de la que fuera directora de Gendarmería, Claudia Bendek. De hecho, había una buena mirada con respecto a las conversaciones que se iban a sostener con el Ministerio de Justicia directamente, digamos. Eso finalmente no fructificó, volvimos a foja cero luego de toda esa, puesta de buenas intenciones por parte del Ministerio que usted dijeron en su minuto. Mire, avanzamos con el Ministerio de Justicia en el sentido de que ellos reconocen los problemas y los nudos críticos en la carrera funcionaria del personal. Ellos así lo manifestaron en la última reunión y tenemos una propuesta base que ellos no ofrecen, que es mínima en este minuto. Nosotros queremos mejorar esas 3 propuestas o esos 3 puntos que acogieron, ¿verdad? Como son los incentivos al retiro, como es el mayor sueldo y como es la bonificación por egreso. Esos temas ellos lo recepcionaron, lo abordaron, pero lo que están entregando en cuanto a la solución económica para esos 3 temas son insuficientes. Entonces queremos acortar la brecha ahí. Y por otro lado, los otros tres temas que quedaron fuera y que nosotros queremos que vayan sí o sí, porque son un complemento de los otros 3 que nos reconocieron y nos aceptaron, es la redistribución de cargos en la planta de oficiales y en la planta de suboficiales, y el encasillamiento del personal no uniformado que trabaja en Gendarmería, que tenga 5 años como antigüedad y que sea a contrata. Y aparte de eso, el tercer punto que también queremos seguir discutiéndolo con este gobierno son la materia previsional, que nosotros salimos el año 2016 a reclamar, a protestar, nos tomamos el Ministerio de Justicia, indicando que la Contraloría General de la República nos coloca un tope de 60 UF a los 20.000 funcionarios en circunstancias que hubo abuso. Aquí no estamos diciendo que hubo corrupción, que hubo un robo, ni nada de eso, sino que hubo un abuso que permitió que una cantidad mínima de oficiales de alto rango y de directivos de alto rango se fueran con pensiones millonarias. Recuerden ustedes que estaba el caso de la señora Miriam Olate, hubieron otros oficiales donde se abultaban las pensiones en los últimos 2 meses o 3 meses o 4 meses antes de retiro. Que los cambiaban de cargo, de hecho. Y bueno, habían unas asignaciones denominadas críticas que se manejaban ahí en la dirección de Gendarmería,
que eran millonarias, pues estamos hablando de una pensión, de una asignación de 1.500.000, 1.000.000 de pesos, 1.800.000, y eso, como era imponible, la sumaban para la pensión final de retiro, y eso hacía subir la pensión, pero fueron 20 casos, entonces nos castigan a todos nosotros, a los 20.000 funcionarios, por 20 casos. ¿Qué decimos nosotros? Corrijamos las distorsiones, no permitamos que eso ocurra, pero no nos perjudiquen a los 20.000. Andrés, estamos conversando con Andrés Segovia, vocero de los funcionarios de Gendarmería. Quería saber, porque ustedes ya anunciaron algunas medidas para esta situación, para seguir presionando al gobierno, ¿cuáles van a ser esas medidas de presión? Y también preguntarte si tienen ya agendado una cita con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Mire, las presiones son en este minuto que a nivel nacional, desde Arica hasta Porvenir, todas las unidades penales del país están tomadas por nuestros dirigentes y con el apoyo del 100% de los funcionarios. Es decir, el sistema penitenciario en este minuto está todo detrás de nosotros, comprometido. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros en este minuto queremos tener una reunión donde podamos poner sobre la mesa las diferencias y lo que nos falta, conversemos la gradualidad. Nosotros no estamos solicitando que esto se solucione el año 2019 o el año 2020, pero hagamos el esfuerzo, reconozcamos la función penitenciaria y ofrezcanos una carrera funcionaria digna. No nos sigan invisibilizando y no nos sigan engañando. En el fondo eso es lo que queremos. Ahora, en el día de hoy no están saliendo los reos de las unidades penales ni están digamos ingresando, y por otro lado la audiencia la están haciendo Carabineros de Chile. Sí, en ese punto, Andrés, claro, de alguna manera se paraliza lo que es el sistema penal en Chile, pero ¿cómo se aborda desde Gendarmería, desde los funcionarios, lo que es el resguardo de los presos en este sentido? Bueno, la seguridad en la guardia interna de todos los penales está con turno ético. Está con turno ético. Nosotros no tenemos, y lo tenemos muy claro, por qué traspasar los problemas de carrera funcionaria o de derechos laborales y económicos a los reos. No tenemos por qué hacer eso. Es un problema, un conflicto que hay entre nosotros los trabajadores, los públicos, con el Estado y con los gobiernos de turno. Y en ese sentido somos responsables y el sistema de régimen interno de unidades penales está funcionando como está instruido. Bien, Andrés Segovia, vocero de los funcionarios de Gendarmería, te damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengas muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, ahí estamos atentos entonces a la situación de Gendarmería, una mesa que se quiere, ojalá se pueda restituir el diálogo, pero teníamos la declaración de Andrés Segovia, vocero de los funcionarios. Evidentemente la situación es complicada. 1:22 p.m, vamos a noticias internacionales aquí en Duna. Donald Trump dijo que su prioridad es mantener la mayoría republicana en el Senado ante el posible triunfo demócrata en la Cámara Baja. La oposición necesita ganar 23 escaños para tomar las riendas de la Cámara Baja. La caravana de migrantes comienza a llegar a Ciudad de México. Se espera la llegada de 1.500 personas hasta el lunes y que otras 3.000 se sumen entre el martes y este miércoles. Bajo máximas medidas de seguridad comenzó hoy en Nueva York el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. El ex capo es acusado de liderar entre 1989 y el año 2014 el despiadado cartel de Sinaloa, al que fundó y convirtió en la mayor organización de tráfico de droga del mundo según esta acusación. Los líderes de Cuba y Corea del Norte abogan por estrechar su cooperación. Miguel Díaz-Canel y Kim Jong-un mantuvieron una reunión en Pyongyang en la que abordaron diversos puntos de interés común y también analizaron la situación internacional. 1:23, nos quedamos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump ya admitió que se ha enfocado principalmente en ampliar la mayoría republicana en el Senado en esta campaña para las elecciones legislativas, que ya no queda nada, son mañana martes, a pesar de que la Cámara Baja es la que más probabilidades tiene de caer en manos de la oposición demócrata. Trump ya había reconocido el viernes que los demócratas podrían recuperar el control de la Cámara de Representantes, que está en manos republicanas desde el año 2011, y justificó su decisión de no invertir más esfuerzos en impedir que eso ocurra. Según dice él, no puedo hacer campaña por todos esos congresistas. Hay mucha gente en la Cámara Baja, serían demasiadas paradas. Así entonces, en estas elecciones de este martes se renuevan todos los escaños de la Cámara de Representantes, que tiene un total de 435, mientras que el Senado solo está en juego un tercio de los 100
asientos. La oposición de Donald Trump necesita 23 escaños para poder tomar las riendas de la Cámara Baja, como les contaba anteriormente los titulares, pero según los analistas dicen que podrían ser 35 los escaños que consigan desde la oposición. Claro, el destino del gobierno en términos de materia legislativa, que obvio es súper relevante, pero también lo que es un termómetro para la intención que podría tener el presidente Trump de ir a la reelección, porque evidentemente con este midterm, si le va mal, si no logra de alguna manera concretar lo que son sus reformas y proyectos de ley, con un Congreso que claramente está en contra. Recordemos que de hecho Donald Trump llega a el gobierno con su propio partido dividido, o sea, también hay que pensar en eso. Mañana vamos a estar, por supuesto, viendo lo que sucede en este super martes político en Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, porque vamos a estar todos muy atentos. Oye, y aprovechando los minutos... Eso, yo quería saber lo de Venezuela. Venezuela, que yo lo tomo un poco para el chiste, pero no es tanto. A ver, le cuento. El domingo los habitantes de Venezuela conocieron un documental sobre este supuesto atentado con drones, que el presidente Maduro ha dicho que eso de supuesto, bueno, toda la prensa internacional y los expertos hablan de supuesto. Se trata, y el nombre súper poco original, perdón, pero tengo que decirlo, Crónica de un magnicidio frustrado. ¿Cómo? Ese es un clásico titular más usado. De hecho, en la escuela de periodismo siempre te dicen que es como el cliché, el título crónica no de... Sí, bueno, aquí lo usan. Esta producción, que fue transmitida de manera obligatoria por la televisión y radio de Venezuela, tenía declaraciones de los oficiales de seguridad heridos en este atentado, que dice el gobierno, el testimonio de la primera dama Celia Flores y también las palabras de otras personas que vieron el ataque el 4 de agosto en Caracas. ¿Para qué este documental? De acuerdo al viceministro de Comunicación Internacional de Venezuela, este fue realizado por Marco Ortiz y contó con la participación de realizadores argentinos y chilenos. Hay chilenos también ahí. Siempre hay chilenos metidos en todas partes. Sí, que dijeron quedar impactados con el hecho. El gobierno bolivariano continúa investigando las motivaciones y presenta este documental que reconozco, no lo he visto, quiero verlo para poner las cosas en su objetividad, porque uno, claro, se dice, pero oye, ¿cómo que no? Si es supuesto atentado, es el final, y Venezuela, bueno, pero aquí hay un tema más de fondo, que evidentemente si se llegara a confirmar que fue este magnicidio, crónica de un magnicidio frustrado, como lo plantea el gobierno de Venezuela, no sé, a mí personalmente, si ya tienen un documental sobre el hecho, como que me genera más dudas. Y tan rápido, porque no fue hace tanto tampoco. Por eso, tengo que ver el documental. Me encantaría decirles, pero yo creo que ya ahí en redes sociales uno puede verlo, pero hacer un documental sobre el atentado o el hecho mismo que está puesto en discusión, por lo menos no es de Venezuela, el gobierno lo ha dicho, no sé, me genera ciertas cosas más que dudas. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Sí. 1 de la tarde con 27 minutos. Hoy estamos atrasaditos. Vamos rápidamente con noticias del deporte. La ATP oficializó el ingreso de Nicolás Jarry al top 40 y destacó el progreso de Cristian Garín. Además, el serbio Novak Djokovic apareció en el primer lugar del ranking pese a su caída en la final de París. Y Joaquín Niemann obtuvo su primer top 10 de la temporada. El golfista nacional terminó 14 bajo el par en el Children's Hospital for Children, parte del PGA Tour que se disputó este fin de semana en Las Vegas. 1:28, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Casi la 1 de la tarde con 29 minutos. Nos vamos, como siempre, gracias por acompañarnos en este día lunes. Que tengan una excelente semana y por supuesto sigan en la compañía de Radio Duna. Ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de los principales titulares de la Tercera PM que ya están disponibles en latercera.com.
Evópoli versus Piñera. Esto no es una competencia de quién es más liberal. También destaca la ironía de Jorge Edwards, el último embajador de Piñera en Francia. Ellos no saben que Pinochet murió. Además trae consecuencias del refugio. Ricardo Palma Salamanca y su familia podrán ser ciudadanos franceses. Y en otras informaciones, esta vez a nivel internacional, destaca las 7 carreras que hay que seguir en las legislativas de Estados Unidos. En Sinergia Inmobiliaria pensamos cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócenos en isinergia.cl.